Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a su cuarta clase virtual. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de ciencia ficción. Para este video he planeado que hablemos netamente de los orígenes de la ciencia ficción. Yo sé que ustedes ya están contextualizados y contextualizadas con el tema porque lo demostraron con las respuestas que enviaron de los talleres de la semana antepasada. Entonces, ya que tienen conocimiento general y digamos un poco por encima de lo que es la ciencia ficción, entonces vamos a dedicar este video a hablar de los orígenes. Eso porque, lo que pasa o lo que sucede con los orígenes de la ciencia ficción es que radican en una obra o novela literaria que es un clásico de la literatura. Entonces, en honor a la cultura general, yo creo que se hace necesario que hablemos de los orígenes de la ciencia ficción. Voy a colocar entonces la fotografía de un personaje que proviene de la literatura, pero que se hace famoso en el cine y que yo sé que ustedes conocen. Está en pantalla, y los que pensaron en Frankenstein, pues creo que no se puede pensar igual en ningún otro monstruo o en ningún otro personaje teniendo esa fotografía enfrente. Pues bien, a quien tenemos al frente es Frankenstein, y es con Frankenstein, chicos y chicas, que nace la ciencia ficción. Para entender por qué Frankenstein es la obra que inaugura la ciencia ficción, debemos, conocer muy bien su contexto. Para eso, y creo que lo primordial es que nos demos por enterados que Frankenstein es una novela u obra literaria que se escribe en 1816. O sea, ¿hace cuánto? No sé, digamos, a cálculo rápido, desde luego que eso es más de 200 años. Entonces, 204 años sería, ¿verdad? Bueno, entonces pensemos el mundo 204 años atrás. ¿De qué hablamos? O sea, en términos de ciencia o haciendo alusión a la ciencia, ¿de qué podríamos hablar en 204 años atrás? Pues bien, no estaríamos hablando de los avances tecnológicos de los mismos avances tecnológicos de los que hablamos hoy en día. En ese tiempo, desde luego, la ciencia era otra cosa, pero se hace importante entonces tener en cuenta eso para saber cuáles son las características esenciales por las que Frankenstein es, la primera obra de ciencia ficción. Vamos a analizar un poco el monstruo, apreciemos estas imágenes, la que tienen al frente por lo pronto. Si se dan cuenta, tenemos ante nosotros un monstruo que está encadenado, pero sabemos cuál es la historia de este monstruo. Pues bien, van a ver un video que yo les voy a dejar en la guía para que se contextualicen o para que sepan cuál es la historia de Frankenstein. Por lo pronto, a mí lo que me interesa que tengan en cuenta es que Frankenstein es la creación de un ser a partir de otras partes humanas. Tengan eso en cuenta para la siguiente justificación. Si ustedes siguieron con atención los videos pasados o el video pasado sobre lo que es la ciencia ficción, sabrán que este género literario parte de la ciencia como fundamento para dar, luz verde o para dar creación a su mundo posible. Es decir, las tramas de la ciencia ficción se fundamentan en la ciencia, ¿ya? En los avances tecnológicos y en la ciencia. Entonces, recuerden, con Frankenstein estamos en 1816. En 1816 estamos hablando de una historia que tiene que ver con un científico, que estamos señalando aquí en la foto, que crea un ser a partir de otras partes del cuerpo humano, o sea, de cuerpos muertos, crea a Frankenstein. Entonces, científicamente para ese tiempo, podríamos estar hablando en términos científicos de la creación de un
no sería robot porque no es con elementos con los que esté hecho un robot, o sea, un robot no está hecho de cuerpos humanos, pero sí es la idea, digamos, es la idea de un ser vivo a partir de, un ser con vida a partir de un método no natural, ¿ya? Sino científico. ¿Por qué? Porque es la creación de un científico. Frankenstein no tiene papá ni mamá porque no nació de modo natural, sino que nace como el experimento de un científico. Entonces, al ser el experimento de un científico, es una creación científica. Por eso decimos que Frankenstein es la primera obra de ciencia ficción, porque basa o se fundamenta en la ciencia para dar desarrollo a su mundo posible. ¿Qué es el mundo posible? Pues a su trama, a su argumento, ¿ya? Eso es, a eso nos referimos. Con Frankenstein pasa algo especial. ¿Cómo surge Frankenstein? Frankenstein surge a partir de una historia que en el mundo literario se conoce como La Noche de los Monstruos. Es una historia real, es una historia que involucra a su autora y a otros escritores que se reunieron una noche fría de 1816 para se pusieron como que el reto de crear el mejor cuento de terror. Entonces de esa noche nace Frankenstein. Vamos a ampliar un poco esta historia porque pues es entretenida y aparte, como les digo, pues dentro de el mundo literario es una historia conocida y hace parte pues como de la cultura general de la literatura. Bien, estamos aquí. La Noche de los Monstruos es una historia real, como les digo, pues es la reunión de 4 escritores que unas noches frías entre el 16 y el 19 de junio de 1816 se colocaron como reto crear la mejor historia de terror o el cuento más terrorífico. Entonces, entre ellos estaba la escritora Mary Shelley, que digamos comenzó con la escritura de Frankenstein y en ese momento pues los puso como un cuento, pero que después con un poco más de trabajo se volvió novela. Entonces vamos a leer digamos este texto que extraje del diario El País, en la que hacen un recuento pues de cómo precisamente se creó Frankenstein. Esta creación, la creación de Frankenstein y de esos cuentos de terror se conoce, digamos, dentro de las anécdotas de la literatura como La Noche de los Monstruos. Entonces dice que esta novela nació una noche fría en la que el poeta Lord Byron propuso a su grupo de amigos, entre ellos Shelley, o sea Mary Shelley, que es la creadora de Frankenstein, escribir un cuento de fantasmas. Así, entre el 16 y el 19 de junio de 1816, en la villa Diodati, en Ginebra, leyeron obras terroríficas de la literatura alemana. Estas obras servirán de inspiración y al mismo tiempo como arquetipo del cual distanciarse para hacer que el autor emprendiera el camino y pudiera contar esta historia. Es decir, Frankenstein se inicia en esa Noche de los Monstruos después de que Lord Byron propusiera el reto de crear el cuento de terror, o sea, el más terrorífico de los cuentos de terror. Para ese momento se sabe también que Mary Shelley y ese grupo de intelectuales leían literatura de científicos. Entre ellos, o sea, entre los científicos que leyeron la teoría de Luigi Galvani, el padre de la neurofisiología, que sostenía que un cuerpo sin vida podría recuperar sus funciones si le aplicaban de manera adecuada una serie de descargas eléctricas. Así, bajo este argumento científico, chicos, por eso esta es la primera novela o la primera obra literaria de ciencia ficción, bajo ese argumento científico, Mary Shelley, digamos, despierta ese instinto literario y crea a Frankenstein. Entonces, a Frankenstein o el moderno Prometeo, porque así se llama la novela, Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, por lo pronto, yo creo que nos está quedando conocer a Mary Shelley. Entonces, por acá se las presento. Ella es Mary Shelley, la creadora de Frankenstein.
Bien, chicos y chicas, entonces este video sirve para que tengamos en cuenta los orígenes de la ciencia ficción. Esto por lo pronto, hablemos del origen como tal, o sea, porque estamos hablando de la primera novela, pero lógicamente tienen que pasar muchos años para que este tema se desarrolle más y para que adquiera la forma que hoy en día tiene la ciencia ficción. Eso lo vamos a repasar en los siguientes videos. Por lo pronto, pues nada, aprovechar este tiempo que me queda para decirles que, o bueno, para desear que estén bien, para esperar pues que estén siguiendo las recomendaciones, que se estén lavando las manos, que en lo posible no se toquen la cara y nada, pues en casa. Saludos y espero pues que nos veamos pronto. Chao chicos, les dejo la guía y en la guía las indicaciones de las tareas de esta semana. Voy a estarme comunicando con ustedes, yo creo que a modo individual, para darle los registros pues de las actividades pasadas, los registros de las notas, aunque pues ya están en plataforma y ya digamos están planillados. Muchos se sacaron muy buena nota con las entrevistas. Estaban muy bien realizadas, o sea, se nota que indagaron bien a sus personajes. De todas formas, pues me voy a dirigir a ustedes personalmente. ¿Listo? Yo creo que ya no es más. Chao chicos y chicas. En la guía pues estarán las actividades de esta semana. Van a ser corticas, los prometo, para que, pues porque es la primera semana después de Semana Santa, así que pues para que no vaya a ser chocante, sino que pues sea paulatino pues el ritmo con el que volvamos a iniciar. Bye.